días, queridos amigos de Contexto. Amigos, la tecnología es en esta época nuestra mejor aliada. Hoy más que nunca, los programas educativos deben incluir el uso de la tecnología de manera apropiada como forma de acceso al conocimiento y a la innovación. Cualquier programa que no incluya este aspecto estará desactualizado y destinado al fracaso. Hoy la doctora Jacqueline Malagón, ya parte de la familia en Contexto, nos ha traído a un amigo muy querido, a un destacado especialista del mundo de la tecnología, quien nos hablará sobre el tema obligatorio de los líderes nacionales e internacionales, y este tema es la inteligencia artificial. Cada vez escuchamos más el término, lo oímos en inglés, lo oímos en español, AI, inteligencia artificial y todas sus aplicaciones. Nuestro invitado hoy es el ingeniero José Armando Tavares, un muchacho que se inició desde muy joven como director y rector del ITLA. Lo recordamos desde joven. Es la persona idónea para tratar este tema. José Armando, doña Jackie, bienvenida. Le doy el privilegio de presentar a José Armando con una presentación así más amplia como él se merece. Fíjate, Mónica, buenos días. De nuevo me siento como si estuviera en mi casa. Es difícil presentar a José Armando después de lo que tú dices, porque prima en mi corazón el afecto y la admiración que le tengo y el agradecimiento. Yo tuve el honor, y fue verdaderamente un honor, de acompañarlo desde la Junta de Directores. Casi 10 años tuve yo ahí. Es así, es correcto. Y antes de la Junta de Directores, tú me contrataste para hacer un estudio de impacto. El impacto social del ITLA en el entorno. Ese trabajo lo hice yo. Te lo acabo de decir que me hubiera escogido para ello. Ahí conocí a José Armando. José Armando es un tremendo especialista en tecnología, es un amante del saber en el área de la tecnología y de otras áreas, pero lo más grande de Armando es su corazón, su forma de ser, su carácter y su fe en Dios, porque tiene un espíritu muy cristiano que a mí personalmente me envuelve en la amistad. Así es que le presento a nuestra audiencia a José Armando Tavares, un joven digno de que ustedes le presten la mayor atención, porque lo que va a decir para nosotros va a ser de sumo interés. José Armando, el escenario es tuyo. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar. Me han sonrojado, ¿verdad?, con las palabras que ambas han expresado. Me siento muy agradecido. Sobre todo, entre todas sus palabras, quiero destacar que me han dicho, en el caso de Mónica, muchacho, ¿verdad? Y en el caso de aquel joven. Por tanto, me siento muy contento. Tú te sientes renovado. No, yo tengo que venir toda la semana aquí a este programa de televisión, porque la verdad que el cariño se expresa en palabras, en gestos. Igual también le tributo a ambas, ¿verdad? A Mónica la conocemos de muchos años. También doña Jacqueline, como ya ustedes han dicho, es mi maestra. Lo mucho y poco que sé en educación, yo creo que doña Jacqueline ha contribuido de manera significativa en eso. Yo me siento muy contento de estar acá. Y sobre todo, pues abordar el tema de la inteligencia artificial, que se ha vuelto tendencia en el 2023. Sí. Sobre todo por el lanzamiento y viralización, ¿verdad?, después de su lanzamiento, del chat GPT, o como se dice en inglés, el chat GPT, herramienta de modelado de lenguaje natural creado por OpenAI, la empresa y centro de investigación OpenAI, cuyo CEO se llama Sam Altman, pero que efectivamente después de ese lanzamiento y puesta en producción de ese chat GPT, pues la cosa ha ido escalando en términos de adopción de herramientas de inteligencia artificial y sobre todo de la democratización del acceso a ese tipo de herramientas a nivel global. Entonces es un tema candente. Hay algo, José Armando, que nos llama la atención y que de seguro nuestros audientes o televidentes estarán interesados en saber si sí o si no. La primera reacción que tuvo el Estado norteamericano del Estado de Nueva York fue totalmente adverso cuando salió el chat GPT. Ya a fines de noviembre lanzaron estas herramientas que vienen impregnadas de la alianza de la inteligencia artificial. Yo tuve conocimiento en enero y lo que me llamó más la atención
fue cuando vi que los gobernantes del estado de Nueva York habían prohibido en escuelas y universidades que se usara el chat GPT. En ese momento no se hablaba de GPT-4 ni de GPT 3.5, sino de GPT. Y nada más de uno, el que había salido del OpenAI. ¿Qué pasó a partir de esos días o de esa semana de una manera realmente vertiginosa? Después que el Estado dice que no, hay otros estados de Nueva York, de Estados Unidos, que también dicen que no. Pero entonces viene el Japón y dice que todo su gobierno, que toda su estructura gubernamental se va a conocer a través del chat GPT. O sea, ellos iban a vaciar todo el contenido de lo que maneja el gobierno de Japón, lo iban a poner a través de la inteligencia artificial, lo pondrían en un chat GPT, y que yo como japonesa o yo como visitante, si yo quería saber algo de Japón, cualquier cosa, podría ser agricultura, educación, salud, lo que fuera, yo con una pregunta del chat GPT me decían lo que estaba pasando en Japón. Después de eso vino Finlandia, vino Suecia, vinieron los asiáticos. Entonces, primero fue que no y luego fue que sí. Volvió a decir que no, que la humanidad estaba en peligro. Cuando salió el libro de los 100 años del Kissinger, del ex secretario de Estado Kissinger, ese libro está interesantísimo. Lo hizo con un profesor de Harvard y con un profesor de MIT. Pero él no dijo ni que sí ni que no, ¿eh? Él analizó el potencial de la inteligencia artificial utilizada a través de la herramienta de los chats, pero había una advertencia para la humanidad, porque en algo es cierto: si se usa mal la aplicación de la inteligencia artificial, podemos desaparecer, ¿eh? Podemos desaparecer. Eso es una realidad. Eso es igualito que el cambio climático, que mucha gente no lo quiere asumir o no lo quiere conocer. Si el cambio climático, la mano del hombre que produjo el daño del cambio climático, no lo arreglamos, pues miren, nos vamos todos y nos queda poco tiempo. Yo voy a estar en el poco tiempo que queda, pero mis nietos y bisnietos no lo van a pasar bien. Quiero terminar con esto, José Armando. La inteligencia artificial aplicada a los procesos de industria de comercio, de la empresa de servicio, en la educación estamos hablando de aprendizaje, que no lo sustituye, pero amplía el conocimiento y lo hace más rápido. Tú tienes acceso mucho más rápido que si no usara... Bueno, la muchacha en mi casa dice que ella usa Google, pero el chat GPT es más rápido que Google y da más información. Pero me llama la atención que hubo recientemente una cirugía que desde España, con una mano robótica, desde España hicieron la cirugía exitosamente, una microcirugía. Cuando digo micro me refiero, era de alta precisión, exacto. Sí. No sé si era una agujita o un chip que iban a poner, pero es de alta precisión y la operación fue un éxito. O sea, a distancia, si a mí me pasa algo y yo tengo la protección, será del Estado, porque de los bolsillos míos no lo tengo, van a hablar con Massachusetts General Hospital, o van a hablar con el hospital de Oxford y me pueden arreglar, me pueden salvar la vida. Entonces, José Armando, explícanos cuál sería, porque después te tengo otra pregunta interesante que ya la hablé con Mónica, ¿cuál sería la situación en la máxima oportunidad de utilizar para el bienestar de la humanidad la inteligencia artificial y los chats, incluyendo 3.5 y 4, que tú sabes que yo trabajo el chat GPT-4? Lo sé. De verdad que usted ha hecho una introducción fantástica y la pregunta es más que pertinente, porque pone el acento en el aspecto positivo. Es decir, efectivamente en su introducción hablaba de que frente a toda innovación siempre hay una sorpresa, siempre hay un desconocimiento de cómo eso puede aplicar en la vida humana cotidiana y cuál es el impacto positivo, pero también el impacto negativo. Hay muchísimos artículos, reflexiones, discusiones, peñas académicas, intelectuales, tecnológicas que se arman en torno al tema del peligro que puede suponer una innovación tecnológica, y es bueno, obviamente, que se reflexione en eso. Pero su pregunta pone acento
en el aspecto positivo. Y por eso hay que reflexionar sobre lo que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial es ciertamente un conjunto de sistemas informáticos computacionales que intentan emular, imitar, reproducir habilidades propias de los seres humanos, habilidades cognitivas. No solamente es la capacidad de conversar, de hablar, de redactar un texto, ¿verdad? Una gráfica o un video. Exactamente, de simular el lenguaje natural. Existen herramientas de inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, que te permite a través de prompts o a través de instrucciones o comandos que uno le indica a la herramienta, construir en base a esas instrucciones texto, imagen, video. Entonces, en este sentido, es importante, partiendo de este concepto, entonces es una emulación, una imitación, una reproducción de ciertos aspectos de la capacidad cognitiva que tenemos los seres humanos y bueno, pues efectivamente normalmente tienen que ver con temas de procesamiento, de tareas operativas, repetitivas y demás. El ChatGPT, en mi humilde opinión, tiene impacto y logra la viralización del tema, del concepto de inteligencia artificial, es decir, se adopta, se convierte en titulares de los medios de comunicación, periódicos, en tema de discusión académica, porque todas estas tecnologías, sobre todo las tecnologías de última generación, llamadas tecnologías exponenciales, lo que hacen es precisamente facilitar, crear una interacción hombre-máquina que facilite, obviamente, la producción de un resultado cuando tú manipulas un chat. Lo bonito del ChatGPT era que era gratis, era abierto y que emulaba una conversación, un chat, ¿verdad? Existen lo que se llaman los servicios de mensajería como WhatsApp, como todas esas herramientas. Entonces tú, a través de, mira, yo quiero que tú me expliques, por favor, en un lenguaje sencillo, quién es Mónica Gutiérrez, dónde nació, qué vive y cuáles son sus tres. Entonces ella te puede construir a través de un algoritmo, ¿verdad?, que está entrenado para eso, de una forma natural, lenguaje, modelado de lenguaje natural, que parece natural, es decir, un texto en cuestión de segundos. Entonces, eso es lo que impresiona al ser humano. Esa alimentación que responde en el ChatGPT, que se dice que está actualizado hasta el 2021. No, ya está hasta el 2022. Ya está. Pero ¿en dónde busca? ¿En cuáles son esos servidores que busca ese chat? Sí, existe el ChatGPT 3.5, que es hasta el 2021 el gratis. Sí. Normalmente las empresas monetizan sus innovaciones tecnológicas dando un freemium, un acceso limitado gratuito, y después tú quieres más, entonces págame. Entonces con un pago tú puedes entonces tener el ChatGPT Plus y otras herramientas que tienen obviamente la actualización. ¿Hay mucha diferencia entre el Plus y el gratis ahora mismo? La cantidad de información que tienen actualizado, que es la pregunta tuya, ¿de dónde viene esa información? De base de datos y de fuentes de datos estructuradas y no estructuradas, que es una de las cosas fantásticas de los algoritmos de inteligencia artificial. Significa que pueden procesar un volumen inmenso de información y datos en un tiempo de nanosegundos y a través de ese procesamiento, ¿verdad?, aprender y seguir aprendiendo. Es decir, algoritmos que tienen la capacidad de aprender. Y en el caso de herramientas como ChatGPT, se llama aprendizaje profundo, es decir, que pueden hacer aprendizaje supervisado y no supervisado a través de información que está desplegada en todo el Internet, ya sea que sea información estructurada. Cuando yo hablo de información estructurada es, por ejemplo, cuando doña Jacqueline, que sé que yo soy una experta informática, mi referente, mi mentora, abre un Excel, ¿verdad?, una hoja de cálculo, hay unas líneas, hay unas filas y unas columnas, hay información estructurada, ¿verdad?, a través de una matriz. Hay información no estructurada, que por ejemplo cuando un usuario publica algo en Internet, hace un post, etcétera. Esa es información, digamos, no estructurada. Estas herramientas tienen la posibilidad de analizar toda esa data. O sea que el ChatGPT puede entrar a cualquier información que esté publicada en cualquiera de las redes en Internet. Déjame decirte en un lenguaje mucho más sencillo que el técnico de José Armando. Tiene billones de palabras y a través del algoritmo lo que hace es
combinar las palabras de uno y otro. Y de cualquier en el- site de internet. De cualquier site, porque no te dice que es del internet, pero es del internet Claro, que lo saca. lógico, sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Y perdona, como en aras del tiempo, ahorita nos dicen que estamos terminando. Yo creo, hay dos cosas que yo Tema quiero, apasionante. hay dos cosas que yo quiero que ustedes sepan. La número uno, yo estuve en abril en la UNESCO. La obsesión de la UNESCO en este momento es que se haga la reglamentación, primeramente desde el punto de vista de la ética y del uso en los países. Y hay muchos países que lo han hecho. Yo tengo el de China, el de Uruguay, el de Japón, pero República Dominicana, yo no sé si lo tiene, pero yo le tengo una noticia. Le tengo una noticia al país. Una noticia que yo creo que el país se va a alegrar de ello. Y es que ya un senador en la Comisión de Educación Superior del Senado ha construido, ha elaborado un proyecto de ley sobre la aplicación de la inteligencia artificial. Y hoy es el primer día que vamos a sentarnos a discutir ese proyecto. Con mi posición de asesora del Senado, yo estoy obligada a hacer un informe. Pues ya yo llevo, bueno, lo mandé, pero llevo mi informe para ver si es posible que discutamos todas las cosas buenas que tiene el proyecto de ley. Me parece magnífico que salga un proyecto de ley, que el Congreso se adelante. Me han dicho que el gobierno ha creado un grupo, pues yo no sé quiénes son y no he oído más nada. Desde el Consejo de Innovación. Creo que lo coordina Bartolomé Pujols, desde sí, la OPTIC. sí. Ahí están creando una estrategia nacional de inteligencia artificial, un plan nacional de inteligencia Pues artificial. este senador se ha adelantado porque la mayor parte de la incidencia de su proyecto es precisamente sobre el Estado. Es la actuación del Estado en función de la aplicación de la inteligencia artificial. Pero a mí me preocupa lo que pide la UNESCO. La ética es el primer mandato para elaborar una regulación. Si no lo hacemos a partir de la ética, podemos tener problemas. Que eran los elementos que usted decía también en su pregunta, es decir, cuál es el aspecto positivo de unas innovaciones tecnológicas que si no están reguladas, si no están controladas, si no hay normativas que las rijan, pueden representar en un momento peligro, porque cuando usted, por ejemplo, a través de algoritmos de inteligencia artificial y otros mecanismos, no solamente es el algoritmo detrás, sensores, herramientas mecatrónicas que permiten la automatización de un proceso, dejas que una inteligencia artificial decida por sí misma qué hacer en función de unas variables, puede haber un sesgo ético. Si tú para condenar a una persona, o sea, analizar un caso, que eso efectivamente puede ser una aplicación de un algoritmo de inteligencia artificial, bueno, en base a toda este expediente de miles y miles de páginas, lee, que es la parte de entrenar, porque es el ser humano que provee esa data, esa información. Claro. Todo parte del ser humano. Analiza, chupa, se entrena ese algoritmo con ese caso y luego dicta un veredicto. No podemos delegar en ese algoritmo una sentencia de muerte, una cadena perpetua sobre una persona, sobre una vida humana, porque ese algoritmo no tiene corazón, no tiene alma. Es decir, Además puede equivocarse. Y además la programación puede ser programada, claro, con un sesgo. Claro, con un sesgo. La migración americana, por ejemplo. Bueno, hay en Netflix, de hecho, un documental que habla sobre el sesgo. Algoritmos de inteligencia artificial combinados con software de reconocimiento facial estaban clasificando a las personas en función de una base de datos histórica. ¿Qué pasa con la base de datos histórica? Que efectivamente en Estados Unidos la mayor cantidad de presos son de raza afroamericana, hispana, etc. Se está proyectando en sus decisiones ese algoritmo elementos en función de unas estadísticas. No hay otros criterios. Entonces, en función de un software de reconocimiento de voz, cuando la tez era más oscurita, ¿verdad? Una tez como la nuestra, ¿verdad? Estaba determinando que ese era un riesgo, un peligro en un momento dado. Y es inevitable Y que entonces, lo haga. entonces es lo que dice doña Jacqueline. Entonces, ahí es que tienen que intervenir los estados, definiendo normas, definiendo leyes que protejan los derechos y la integridad de los seres humanos,
porque efectivamente un algoritmo mal programado, ¿verdad? Un software de inteligencia artificial, de hecho, ¿por qué no? También diseñado de una manera no correcta en función de principios éticos no correctos, entonces puede obviamente producir un daño irreparable en vidas humanas, en base a sociedades y demás. informaciones ciertas incluso, porque lo que dice José Armando es, por ejemplo, si se obtiene la información de que hay mayor criminalidad en un grupo social X, sea racial, sea nacional o lo que sea, no quiere decir que todas estas personas sean delincuentes y se puede englobar dentro de ese paquete. Y es peligroso. Pero fíjense lo que nos trae la aplicación de la inteligencia artificial expresada a través del uso o la puesta en práctica de un chat GPT, vamos a decir el 4, $69.99 al año, $69.99. Sí, o sea, no es caro. Es el más caro, ¿eh? Sí, Yo compré es un al 4, año, es el más caro. Sí. ¿Qué pasa? Veamos la educación. Veamos la educación porque el primer uso que debe tener el chat GPT es a través de la educación, ¿eh? Antes que de la economía, antes que la producción, antes que la gobernanza. Es la educación. Por la educación usar el conocimiento para manejarlo en todos los otros escenarios. Por supuesto, en educación tiene que ponerse la ética como primacía. Pero hay el uso del chat GPT para mí, profesora investigadora, que amplío las posibilidades de tener éxito en la investigación que estoy haciendo, porque tengo acceso rapidísimo a billones de conjunto de palabras ordenadas en función de las preguntas o de la búsqueda que hago. Pero yo no puedo usarlo en una clase para evaluar a unos muchachos. Si ellos tienen su celular en la mano, vamos a crear una cultura de ignorantes. Así no lo llamo yo, lo llamó el Estado de Nueva York. No, es correcto. Y usted decía, doña Jacqueline, tratando de verdad de no utilizar un lenguaje técnico. Cuando el ser humano crea el colín, porque el machete, el machete, cuando el ser humano crea el machete, porque el machete no existió, Claro. no es un fruto de una evolución, no es un elemento orgánico, ¿verdad? Nace de una necesidad. Exactamente. Cuando el ser humano, con su capacidad co-creadora con Dios, ¿verdad? Con su inteligencia que Dios le dio, diseña una herramienta que le facilita, por ejemplo, el corte de la caña. Diseña una herramienta de trabajo llamada machete, ¿verdad? Con un diseño ergonómico, que la mano se empuña bien, etcétera, con un tamaño suficiente, con un filo, etcétera. Lo diseñó para un fin positivo, bueno. Bueno, nada más que ver la película Oppenheimer, ¿verdad? Que la recomiendo, buenísima. Pero ese mismo machete puede ser utilizado para matar a alguien. Entonces, para cortarle la cabeza. Para cortar la cabeza a alguien. Entonces, lo que dice doña Jacqueline, cómo el chat GPT debe ocupar el lugar que las herramientas que diseñamos, creamos y ponemos en uso, tiene que estar al servicio de un bien. Entonces, si yo creo ChatGPT o herramientas, que no es la única herramienta en esa clasificación, es la más famosa, pero allá hay una cantidad impresionante, un catálogo. Todas las grandes corporaciones de tecnología han creado. Tiene que ser una herramienta que acompañe el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y sea una herramienta poderosa en el maestro y en el estudiante para co-crear texto, para profundizar sobre un tema, una herramienta al servicio. Es ampliar el mundo del conocimiento. Correcto. No puede ser que un estudiante, cuando se le ponga el tema de un ensayo, él le diga a ChatGPT, hazme el ensayo, yo hago un copy-paste y se la paso al maestro. Sí. Y el ChatGPT se lo hace. Lo hace, claro que sí. Entonces, los maestros, de acuerdo a estas innovaciones, deben cambiar sus formas de evaluar los aprendizajes, sabiendo que hay herramientas que son capaces de hacer eso. Por eso hay que formar al maestro, darle talleres en ese tema. ¿Cómo yo puedo aprovechar, incorporar, manejar el ChatGPT y herramientas parecidas o dentro de esa clasificación para empoderar, para enriquecer mi proceso de enseñanza-aprendizaje, que era lo que decía doña Jacqueline? Hay muchos temas importantes que discutir respecto a este chat GPT. Por ejemplo, lo que doña Jacqueline ha hecho en mucho hincapié en la manera ética de usarlo, en cómo se usa, en si estamos preparados, en cuál es el alcance. Nos vamos a ir a la pausa y yo quisiera que José Armando como
iniciador del mundo de la tecnología para los jóvenes en este país, nos hablara un poco de el uso para los distintos grupos humanos en la República Dominicana y en el mundo del chat GPT, porque aún hay mucho desconocimiento y la gente no sabe, bueno, cómo utilizarlo, para qué es más útil. Si yo encuentro en Google la misma información que voy a encontrar en este chat inteligente. O Wikipedia. Exacto, o Wikipedia o cualquier otro buscador. Y en este momento, ¿cómo lo están usando las empresas y los individuales que nos llevan quizás un paso adelante por estas herramientas de inteligencia artificial? Nos vamos a la pausa y volvemos. Amigos, así como la inteligencia artificial es pues algo que queremos tener siempre, o sea, perdón, la inteligencia en general, y la artificial nos ayuda a alcanzarla, pues así llevamos mientras estamos vivos, ¿verdad?, en la vida, llevamos una carrera en búsqueda del conocimiento. Y doña Jacqueline Malagón, la doctora Malagón, es un exponente de esto. Y yo me acuerdo que desde que salió este chat GPT, ella habla de eso y lo tiene y se mete. He comprado 4. Entonces, yo lo que quiero, señores, es ponerla de ejemplo de que uno no se puede quedar atrás, porque entonces uno lo paga caro. Entonces, lo que estar a la vanguardia no tiene que ver con la edad. A eso es que voy, que los que estamos un poquito más jóvenes, un poquito menos jóvenes, un poquito niños, todos nos tenemos que mantener a la vanguardia. Entonces, vamos a la pregunta que yo le decía a José Armando. José Armando, diferencia no en 5 años, en 10, diferencia ahora de usar el chat GPT y los resultados. ¿Quiénes lo usan? ¿Para qué podemos usarlo? Háblame de cosas prácticas. Sí. Normalmente las personas, algunos lo usan hasta por entretenimiento, ¿verdad? Quieren experimentar, le preguntan temas, cosas, pero casi siempre, como decía muy bien doña Jacqueline, se usan en ambientes académicos, porque esta es una herramienta que entra dentro de la clasificación de modelado de lenguaje natural, herramientas de modelado de lenguaje natural. Que tiene obviamente sus antecedentes y sus primos hermanos, como son los chatbots, sí. Que no es de ahora. Las personas pensarían que estos avances de inteligencia artificial han ocurrido en este año, pero llevan años, ¿Y por qué décadas. ha habido este boom? El chat a fines de noviembre ha pegado mucho. Precisamente porque cuando mira, te pongo un ejemplo sencillito, una anécdota concreta. En el año 2005 yo fui a un summit, a un congreso de Microsoft, del área de Microsoft Research, que es el área de investigación de Microsoft. Y ahí tuve la oportunidad, junto con otros académicos, de ver cuáles eran las tendencias en el 2005. Y ya en el 2005, Microsoft, a través de sus laboratorios de investigación, nos mostraban a nosotros, al público presente, algoritmos que permitían reconocer la voz y hacer una reserva de vuelo. Es decir, la aplicación de la tecnología que reduce costos, que automatiza un proceso y lo facilita, lo hace amigable. Es decir, en vez de interactuar con una persona humana, un proceso que es operativo, yo interactúo con una tecnología de inteligencia artificial que entiende lo que yo le estoy diciendo, porque hay un software que interpreta esas frecuencias de mi voz, las entiende, las procesa y genera una respuesta en función de eso. Los chatbots, no es de ahora, hace años que cuando entramos a un sitio web, siempre que esté instalado y configurado, van a encontrar en la esquina inferior derecha una imagen de un chat que dice, ¿quieres conversar con asistente? Tú das un clic aquí, tú crees que estás hablando con un ser humano, pero es un chatbot, es una herramienta de inteligencia artificial que reconoce, hay algunos que están determinados, es decir, que hay un flujo de preguntas y respuestas fijo, hay otros más avanzados
que permiten tener una conversación que genera una impresión de conversación natural. Entonces, por eso el ChatGPT, que digamos es una herramienta que utiliza el deep learning, el aprendizaje profundo, es una herramienta mucho más avanzada, nos permite generar, tener la experiencia de una conversación que parece real. Que no, cuando parece real significa que el ser humano promedio no sabe distinguir si es con un ser humano que está hablando o con un robot. La realidad virtual. La realidad virtual, ya otro tipo de tecnología que permite crear ambientes tridimensionales, inmersivos, virtuales, y genera esa sensación de que tú estás en un espacio real o verdadero, y cada vez que avance más esa tecnología, es un buen ejemplo que hicieron Jacqueline. Ahora mismo, con todo el metaverso y con todo que Mark Zuckerberg se invirtió miles de millones de dólares ahí, todavía la tecnología no está tan avanzada para generar una experiencia, por ejemplo, de este estudio, que yo sienta que no sepa distinguir si este estudio es una realidad como la matriz, real o generada por una tecnología. Todavía no ha llegado ese momento. Yo pienso que llegará, es correcto. Yo creo que llegará. Entonces, el ChatGPT y herramientas como ChatGPT lo que hacen es generar ese tipo de experiencia natural. A partir de la misma experiencia de las búsquedas del ChatGPT. O sea que quizás dentro de 2 años, 3, ya tendremos muchísima más información disponible. Excelente, Mónica. Pero ahora mismo no es tan fina por eso. Muy bien. Va aprendiendo con la gran cantidad de consultas. A una velocidad vertiginosa. Claro. Si yo le pregunto quién es Jacqueline Malagón, quizás cuando lanzó su primera versión, no lo sabía y te respondía de una manera... todavía se equivoca bastante. Exacto, te respondía de una manera muy cortés. Que bueno, lo siento. Hasta pide excusa. Excúsame, no la conozco. Me imagino que es una persona importante. Entonces tú dices, sí, claro. Fue ministra de Educación. Con ella surgió el primer plan nacional de educación. Tú empiezas. Pero fíjense que la alimentamos nosotros. También yo le puedo decir mucha mentira. La alimentamos nosotros. Al principio cometía muchos errores, por ejemplo, en términos de fórmula, resolución de problemas matemáticos, y los seres humanos le decían, estás equivocado, no es así, la solución es esta. Cuando volvías a preguntarle sobre lo mismo, ha aprendido de nosotros los seres humanos. Nosotros utilizamos la categoría aprender, pero es que hay un algoritmo diseñado por nosotros mismos que tiene esta herramienta que le permite incorporar este nuevo conocimiento. Entonces, por eso tiene mucha aplicación, como decía doña Jacqueline, el ChatGPT en el mundo de académico, generación de texto, búsqueda de información. Estadístico lo tendrá también más adelante cuando ya estés bien alimentado. Hay aspectos de entrenamiento, hay aspectos también de resolución de problemas matemáticos, hay aspectos también que genérame un script o guión para mi programa de contexto de la semana que viene, que voy a tener con tal tema y voy a tener comunicado fulano de tal, y te genera el guión. Después que te genera el guión, tú le dices, mira, pues entonces hazme el script para yo leer en el teleprompter, redáctame un texto, te lo hace en cuestión de segundos. Hay que pagar los $49. ¿Cuánto que vale? El mejor, el ChatGPT 4, yo pagué $69,99. Había una versión que era $100 o $200 el año. Yo pagué $69,99. Pero los otros que yo he comprado han sido $39,99, $29,99. Pero hay diferencias realmente. Sí, las hay. El ChatGPT, no sé tu experiencia, pero para mí el ChatGPT mantiene como si fuera un archivo todo lo que tú le preguntaste del primer día. O sea, tú no tienes que copy-paste la respuesta, que la puedes copy-paste con la puntita del dedo, le haces tic y se copy y te baja un Word, sea un correo, sea un Word, o sea un WhatsApp, ¡pap! Pon el dedo de inmediato. Entonces, pero yo tengo dos preguntas. No, una es una pregunta y otra es un caso. Una íntima amiga mía, cuyo nombre me reservo, que es muy conocida en el país, cuando supo lo del ChatGPT y esto, y me oyó a mí hablando y ella se puso a leer, dice, yo le descargué el ChatGPT y le hice una pregunta. Y yo le pregunté, ¿qué pregunta le hiciste? Porque lo dijo como con cierto entusiasmo. Le dije que me hiciera un poema al estilo de Gabriela Mistral. Digo, ¿y qué te hizo el ChatGPT? Me dice, un poema más lindo que los de Gabriela Mistral. Óyeme eso. Vamos a decir que fueran iguales. Vamos a decir que sea usando la misma terminología, por supuesto, de Gabriela Mistral. Pero ahora yo le pregunto a ustedes,
José Armando, el Alexa tiene de alguna manera incorporada por inteligencia artificial los algoritmos de los chats GPT. Muy buena pregunta. Porque todos tenemos Alexa Lo hoy en día, bonito, lo bonito de la filosofía de OpenAI, o OpenAI, como se dice en inglés, que es la compañía y el centro de investigación que creó ChatGPT, es que declararon o abierto o gratuito, digamos, esa tecnología. Y también hay un catálogo de APIs. Las APIs son como, vamos a decirlo en lenguaje sencillo, no técnico, programitas que te permiten conectar ese algoritmo que traes detrás, esa tecnología que trae detrás de ChatGPT con otras tecnologías. Entonces, ¿qué es posible? Bueno, eso que acaba de decir doña Jacqueline, que es una mujer muy innovadora, con un cerebro despierto, brillante, siempre aprendiendo, siempre innovando, de que algunas compañías pueden utilizar el ChatGPT e integrarlo a otras tecnologías, combinarlos con hardware, como por ejemplo este tipo de tecnologías como Alexa, como otras que son para recibir comandos de voz y obedecer a órdenes que decimos con lenguaje natural, interpretarlo y demás. Entonces, si hay innovaciones a través de las cuales, en vez de tener que escribir el texto de la consulta o el requerimiento, que tú puedes utilizar tecnologías conectando a la tecnología de ChatGPT para que en vez de escribirla tú ejecutas un comando de voz, recibe y a través de otra tecnología se lee ese texto y te da a ti la impresión de que te está respondiendo en función de Dos comentarios. Primero el de Alexa. Alexa no puede estar más pendiente de lo que uno habla cuando yo lo tengo a usted invitado a mi casa y nos estamos tomando una copa de vino y hablamos de qué sé yo qué y usamos la palabra gobernanza. Alexa se mete de inmediato. La gobernanza del país donde estoy tiene que ver con esto. Alexa, cállate. Baja el volumen. Alexa, cállate. Y se calla. Y de momento tú estás hablando de la música, de Tchaikovsky, o estás hablando de Juan Luis Guerra, ¡fuápete! Y te metes a Juan Luis Guerra. Alexa, yo no te he pedido música. Estoy dándole la música de Spotify de Juan Luis Guerra. Nada feliz, yo me pongo a bailar. Ese es uno. Pero el otro ya no es lo de Alexa. El otro es que el chat AI, yo no sé si el GPT lo hace, el 4, porque no lo he probado, pero el chat AI 2999, el año, me dice que no le puedo escribirle preguntas, pero me dice, dímelas. Y yo le hago la pregunta verbalmente, chat GPT, dime en qué periodo fue que el ingeniero José Armando Tavares trabajó en el ITRA y cuáles fueron sus principales logros. Pero a la voz mía contesta de inmediato, pero no solamente contesta, me lo va leyendo, me lo va diciendo a medida que la voz va avanzando. Ese yo no lo he conocido en el GPT-4. Sí, y ese ¿Lo tiene GPT-4? No, precisamente en... Antes de tú contestarle a doña Jackie, y así nos vamos a la pausa. A partir de este comentario y a la vez pregunta que hace doña Jacqueline Malagón, yo le pregunto a José Armando, con su experiencia dentro de lo que ha sido la tecnología en la formación, vamos a decir, en la formación humana en la República Dominicana, ¿hasta qué punto estamos preparados y en qué momento nos encontramos respecto al universo en tecnología para seguir desarrollándonos, aprendiendo tecnología e incorporando estas nuevas que son hasta ahora, vamos a decir, desconocidas? Nos vamos a la pausa y ahí entonces contestas las dos preguntas juntas. Con mucho gusto. Volvemos de inmediato. Encantada. Bueno, hablábamos aquí en la pausa de cómo de diferentes maneras estos sistemas informáticos van tomando información de donde quiera. No sé dónde era que estaba hace poco, no sé si fue en un aeropuerto o entrando a una institución, no sé, que todo se hacía, que te daba el acceso mirando la cara. De manera que todo esto son registros de tu cara, de tus rasgos físicos. Y esto sirve pues para muchísimas cosas, buenas y malas.
Una cosa, antes de tu... y que entra en la clasificación de algoritmo de inteligencia artificial, Exacto. porque es algoritmo de reconocimiento facial. Exacto. El iPhone tiene un algoritmo buenísimo que te permite generar login Claro. al teléfono a través del reconocimiento. Nada más de de tu ver la cara. cara. Y todas estas aplicaciones de que hazme mi caricatura o hazme tal cosa sirven para esto también, que lo que le estamos es alimentando todas estas cosas sin darnos cuenta, creyendo que simplemente estamos jugando, ¿verdad? Yo te pregunto, porque realmente lo ignoro, ¿será posible a través de captar la imagen de la cara que los gestos que ella traduce o la mirada que ella traduce le sirva a los órganos investigadores para saber si es una persona que tiene el potencial o que ya se ha comportado en su conducta de una manera maligna o tóxica? El problema para es la que esos sociedad? son medias y entonces incluyen Ahí gente. está el peligro del sesgo, Exacto, el sesgo que hablamos, pero sí es correcto. Sí, De es correcto. No es un esfuerzo de ahora, es un esfuerzo de hace mucho tiempo el intentar, muchos centros de investigación han hecho esfuerzos para desarrollar tecnología que permitan hacer una lectura de la cara y, por ejemplo, identificar como el polímetro, o sea, que identificar si la persona miente, si está triste. Sí. Eso ya un tipo de algoritmo similar utiliza Netflix, por ejemplo, que va analizando tu comportamiento de consumo de video en streaming on demand, que va, de alguna manera, generando un perfil de gusto tuyo y en función de eso que ya conoce de ti, si tú das cuenta, te va sugiriendo películas. Te porque manda ya la película que sabe que te va a gustar. que sabe, de hecho, inclusive te lo hace transparente. Esta película tiene un 92% de coincidencia con el gusto que te gusta. Y lo mismo Un hace Amazon. 97. Y te dice las tendencias y de los te 10 dice- primeros. y te dice las las tendencias universales. Entonces, las 10 películas o las 10 series que más se están viendo, Y- que más gustan. Y, por ejemplo, eso que usted decía de Alexa, tremendo. O sea, bueno, por un lado aprendí que, digo, ya yo lo sabía, confirmé el nivel de intelectualidad que usted tiene, doña Carlín, porque las cosas que usted mencionó, Tchaikovsky, Juan Luis Guerra, en ningún momento se le ocurrió hablar del Alfa, de Roche RD, ni Bullying 45. Pero yo estoy segura Es que decir ella sabe quiénes son. Entonces, ese es el nivel que tenemos de la ministra. ¿Cómo? Oigan qué interesante, doña Jacqueline, con ese ejemplo concreto que ella vive con Alexa, compañera de viaje, se da cuenta que mientras está encendido está monitoreando lo que está sucediendo a su alrededor y aprendiendo de manera constante en función de lo que, Porque de lo que está escuchando. yo la he comprado, la tengo en toda la casa, pero es para que cuando ustedes vayan y se tomen un refresco o una copa de vino, yo le diga, Alexa, dame el favor de tocar música suave de fondo. Y Alexa me pone una cosa bien romántica. Fantástico. Pero cuando se mete en la conversación, óyeme, hay que mandarla a callar. O lo mismo el Apple Watch. Yo estoy hablando con ustedes, de casualidad está callado. Yo estoy hablando con ustedes, ¡pa! Y me sale el Apple Watch. Y yo le digo, no te metas, que no es contigo. Yo voy a dar una conferencia sobre, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría me invitó a dar una conferencia magistral sobre inteligencia artificial aplicada a la salud mental. Entonces, tiene múltiples aplicaciones la inteligencia artificial, que eso da para un programa completo. Se están A la creando, salud mental. Sí, hay apps que ya están disponibles, que se pueden descargar y utilizar, que a través de estos algoritmos de inteligencia artificial acompañan Mira, a me parece personas interesantísimo. con situaciones de depresión, de Consejos, servicios de hasta Si tú consejería. estás cansada, te tiene que parar, Entonces- si te tiene que sentar. Entonces, todo este esfuerzo de combinar varias innovaciones, la posibilidad de crear algún tipo de androide o digamos que figura más humana, incorporándole a este androide la posibilidad de saberte escuchar, Sí. de saber hablar, de iniciar una conversación, el tratamiento del Alzheimer, el acompañamiento a las personas envejecientes, etcétera, va a ser toda una revolución en términos de Ya inteligencia está artificial. siendo una revolución. Ya está siendo así mismo. Gracias, doña Jacqueline, por decirlo. Claro, efectivamente, todo lo que al día de hoy se está escribiendo y se está llegando a conclusiones es que hay una última milla que siempre debe ser humana. Nosotros los seres humanos, criaturas de Dios, fruto obviamente de un diseño altamente social, necesitamos esta Altamente presencia, este social. cariño, esta cercanía. Por eso es tan peligroso. Abrazar a doña Jacqueline, decirle a doña Jacqueline, yo la quiero mucho, la admiro.
Por eso esos trabajos virtuales constantes son muy peligrosos. Es correcto, ese aspecto humano. Por ejemplo, en servicio al cliente, que se automatiza con inteligencia artificial todo lo que es operativo. Es decir, contestar el teléfono, dar una información que tú le das a 1000 clientes. Aunque usted no me oiga, estoy contigo. Por ejemplo, en catálogo de servicios, cuánto cuesta el catálogo, en qué consiste. Todo eso operativo lo puede hacer perfectamente un algoritmo. Pero esa atención al cliente cuando tiene un problema, cuando se siente defraudado, frustrado porque a Alexa no le funciona y a quién yo llamo para que me arregle Alexa, esa necesidad de que haya una persona igual que yo que haga empatía conmigo y que me solucione el problema, creo que al día de hoy jamás podremos nosotros eliminarlo. Una de las interpretaciones que se le da a la inteligencia artificial, sumamente elemental, es que la inteligencia artificial pone una máquina al servicio tuyo. Pero una amiga mía que tiene Alexa en toda su casa, más de la que yo tengo en la mía, el apartamento de ella es más grande y lo tiene en toda la casa. Pero a ella le hicieron algo que yo no he conseguido hacer, que es que le pusieron los bombillos y las tomas corriente de lo que demanda que se pongan Alexa. Y ella me vive echando en cara que yo no estoy suficientemente sofisticada con Alexa. Me dice, ay no, yo me acuesto y le digo, Alexa, apaga las luces. ¡Fua! Y se apagan. Dice, cuando me despierto a la mañana le digo, Alexa, prende la luz y pon el canal 11. Y Alexa prende la luz y le pone el canal 11. Yo no he logrado eso. Yo no lo he logrado. Ando buscando quién me puede instalar eso. Entonces, que eso no debe costar nada. Ahí es un buen eso no cuesta nada. de cómo hay siempre un experto, el creador, el implementador de la tecnología, que está detrás, que da mantenimiento a la tecnología existente y que piensa ya en las próximas generaciones con mayor capacidad, con mayor definición, por ejemplo, de imagen cuando se habla de una cámara, con mayor apariencia humana. Nos estamos preparando, José Armando, a nivel técnico. Tu pregunta. Tu pregunta de educación, ¿eh? Efectivamente, yo tuve el privilegio, precisamente en febrero de 2020, lanzamos el Centro de Excelencia en Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial. Y efectivamente, el mes que viene, el 17 de octubre, es mi vocación, es mi sensibilidad desde que tenía 19 años y voy a cumplir ya en un día voy a cumplir... No te acerques a mí, ¿eh? Voy a cumplir mi medio siglo. Bueno, estamos cerca. Y ya de lo decir... Por lo menos estamos en el mismo siglo. Exactamente. Nacimos en el mismo siglo. Así mismo es. No me digo en cuál mitad del siglo. Exactamente, así es. Desde que yo tenía 19 años he estado... ciertamente ocupé posiciones de dirección tecnológica y ahora estoy en el área de consultoría, en BDO, dirigiendo BDO digital y demás, pero estoy también emprendiendo socialmente y tengo un emprendimiento social llamado Libertad Digital, que 2021 está de manera gratuita insertando a talento dominicano en el mundo de la tecnología mediante programas llamados Master Code de programación, el Master Security de ciberseguridad, y en octubre lanzo el de Master Security y el de Master AI de inteligencia artificial. Pero yo no entendí. ¿Qué es lo que hacen eso? Libertad Digital básicamente lo que hace es incluir al talento dominicano en el mundo de la tecnología mediante una capacitación que dura 7 meses, 4 primeros meses mediante un proceso de enseñanza con exámenes, con certificaciones internacionales. Es un aprendizaje últimos online. 3 meses online completamente y los últimos 3 meses de una experiencia real de trabajo y en 7 meses más del 90% de estos participantes ya están trabajando en una empresa dominicana e internacional porque los contacta de afuera. Entonces, contestando tu pregunta, es necesario que iniciativas como esta se vayan multiplicando, vayan creciendo, y estén protegidas por una regulación estatal. Claro. Dame un ejemplo. Una regulación que parta de la ética. Yo no sé en lo que están haciendo, a mí me preocupa. Como la contribución que usted va a hacer ahora en el Congreso, que mencionó al principio, que la felicito y todos tenemos que apoyar a doña Kalin en este esfuerzo que ella va a hacer. Bueno, a mí no, a los senadores que lo van a hacer, yo soy la informante técnica. Sí, pero usted sabe que usted cuida a esos congresistas y lo ayuda y lo acompaña. Nada más nos queda un minuto para y que medio. Vayan trabajando. Un minuto y medio. Yo quiero saber en qué áreas específicas se basan esos cursos, por si a alguien le interesa. Claro esas capacitaciones online. Claro que sí, pueden entrar en Instagram, @libertad. En vez de la D pusimos una rayita abajo, digital.
Repito, @libertad, _digital. En Instagram entra en el bio y ahí está la explicación completa del programa. Está el link, el enlace donde pueden entrar para llenar un formulario en línea e iniciar a partir del 17 de octubre estos programas que básicamente son certificaciones en el área de desarrollo de software, en el área de ciberseguridad. ¿Se paga por tarjeta de crédito? No, es gratuito. ¿Tú lo vas a hacer gratis? Mediante un apoyo. Ay, si mi hijo te oye, dice que no se hace gratis. Pueden hacerlo mediante una beca competitiva, porque usted me conoce, usted me enseñó, Jacqueline, que lo que haya que uno hacer tiene que hacerse con excelencia y calidad siempre. Eso sí. Entonces hay un examen, ¿verdad? Que evalúa las condiciones o habilidades blandas, pensamiento crítico, razonamiento matemático. Luego tienen que obtener 2 certificaciones que nosotros le acompañamos mediante un mentor. Y después de ese mes de proceso de admisión, los que pasan son admitidos en el programa y ahí le ayudamos a transformar sus vidas. Aparte del pensamiento crítico, no mide para rechazar, sino mide para mejorar el tema de la comunicación. Te lo pregunto porque tú sabes que en materia de lenguaje, así como de matemáticas, el país está en el suelo desde el 2008. Con todos los últimos lugares, de todos los que nos han evaluado. Algo interesante porque en el test de Test Gorilla, una herramienta que pagamos una anualidad para dar esos exámenes, pusimos un campito donde ellos tienen que hacer un breve ensayo de por qué entienden que la tecnología puede suponer algo importante para ellos, estudiar en eso y trabajar en eso. Y si ven que en este país, en República Dominicana, eso para ver cómo piensan, existe esperanza y posibilidades de un mejor futuro mediante la tecnología. Entonces, efectivamente, ahí uno evalúa más o menos cómo piensan, su nivel de redacción y comunicación escrita. También tienen que grabar un videíto donde ellos explican en el inglés que tienen, porque ahí saben que en el mundo de la tecnología es fundamental el inglés y nosotros también queremos validar el nivel de inglés y también el nivel de, obviamente, de español, y grabamos un videíto de 1 minuto. Y esos 2 elementos más la prueba de razonamiento crítico, de pensamiento crítico, razonamiento matemático, y también evaluamos el tema de la personalidad. O sea, que ustedes tienen un banco de datos ahí de gente. Cuando dices personalidad, tú te refieres a valores, ética, etc. Sí, tenemos una base de 2.378 personas que han aplicado y hemos ayudado y ya tú vas a cobrar por dar esos datos, porque ahora José Armando, 79, se acabó el tiempo. Gracias a doña Jacqueline Malagón, gracias a José Armando Tavares por estar aquí compartiendo todas estas cosas, ¿verdad?, que varían de un momento a otro, la inteligencia artificial y todas estas herramientas. Dile a tu público que te sigue todos los días que hay una gran esperanza de mejorar en la República Dominicana, no solamente la educación, sino la conducta social del país, si la regulación parte de la ética y de la educación para aplicarlo a la conducta social democrática de nuestro pueblo. Y todo eso depende, amigos, de nosotros. Gracias a ustedes y, amigos, sintonícenos cada día a las 9 de la mañana. Así que hasta la próxima.